Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 289. Debemos mantener siempre la esperanza en las promesas de Dios. Dios siempre cumple lo que promete. Ezequiel capítulo 41 al capítulo 38. El conocimiento de Dios siempre trae a nuestras vidas un entendimiento mucho más claro y confiado de que estamos en las manos del Dios verdadero. Parece imposible, pero un segmento o corriente del cristianismo que dicen creer en Dios, pero su entendimiento acerca de Él está predispuesto por el criterio y la perspectiva de otras personas, pero no de Dios mismo. La base fundamental de este problema es el hecho de que nos formamos una imagen de Dios de acuerdo a nuestras experiencias y expectativas. Pero la única revelación verdadera que podemos tener acerca de Dios está en su palabra, porque Él mismo nos dice cómo Él es y cómo Él actúa. Ahora bien, cuando uno conoce cada vez más a Dios a través de su palabra, nos damos cuenta que mucho de lo que pensamos o creíamos acerca de Dios es incorrecto y no adecuado e incluso limitado. Y un ejemplo de esto es respecto a las promesas de Dios. Podemos decir de manera muy sencilla y general que muchas de estas promesas son de dos tipos: las condicionales y las incondicionales. Las condicionales son todas aquellas que están supeditadas a la obediencia de los mandatos claros de nuestro Dios. Y es aquí quizás donde muchas de las veces de manera incorrecta muchos creyentes piden, ruegan y a veces hasta exigen a Dios que cumpla alguna de esas promesas sin que, por supuesto, dichos creyentes estén cumpliendo lo que Dios demanda. Y aún así, hay que entender que no necesariamente es una regla de que si yo hago, entonces Dios también hará, porque aún en estas promesas está la perfecta voluntad de Dios, que Él sabe cómo, cuándo y dónde ha de cumplir sus promesas. Así que deberíamos tener mucho cuidado en tratar de pensar que de manera automática, si yo oro a Dios, Él hará, o si yo obedezco a Dios, cumplirá lo prometido de manera inmediata. Ahora, por otro lado, tenemos lo que llamamos las promesas incondicionales, y estas, por supuesto, tienen que ver su cumplimiento con el carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, nos estamos refiriendo a todo lo que Dios es en conjunto. Uno nunca puede maximizar una de las características de Dios o de sus perfecciones, exaltarlas por encima de las otras, porque todo en Dios es perfecto. Cada cosa que Dios hace está ligado a su carácter. Cada cosa que Dios dice es de acuerdo a su carácter. Así que precisamente las promesas que Dios da en su palabra y que son incondicionales, es decir, que no tienen nada que ver con el actuar de las personas ni con sus actitudes, sino que Dios hace promesas de acuerdo a sus planes eternos, estas nunca dejarán de ser ni de cumplirse, porque en ello está el carácter mismo de Dios. Así que Dios no está esperando la obediencia del hombre. Simplemente si Dios ha prometido de manera incondicional, entonces Dios hará. En los últimos capítulos de Ezequiel, después de haber denunciado el pecado del pueblo en cautiverio y de recordarle las razones por las cuales estaban en esa circunstancia, ahora, 25 años después de esto, les da una profecía respecto al regreso del pueblo de su cautiverio en un proceso que durará hasta todavía el tiempo futuro. Algo que aún no se consuma de manera completa, y es que en este proceso vemos a Ezequiel dándoles profecías de parte del Señor de que volverán a su tierra y que se volverá a restaurar el templo y los sacrificios, y que la tierra volverá a ser repartida de acuerdo a como originalmente lo había sido. Sobre todo, que ya no serán dos reinos, sino uno solo. Ahora, por supuesto, siempre ha habido polémicas, y sobre todo a ciertas promesas, como algunos piensan, diciendo que estas son alegóricas, o que si bien ya tuvieron su cumplimiento completo en el periodo de la historia hasta el día del Señor Jesucristo, o si estas promesas, algunas de ellas todavía están por cumplirse.
Lo que no debemos olvidar es que dentro del plan profético de Dios, muchas de las profecías mencionadas en el Antiguo Testamento están a veces mezcladas con eventos inmediatos, mediatos y lejanos. Así sucede con muchas de las profecías respecto al pueblo de Israel. Pero lo que aquí nos interesa saber principalmente es el hecho de que en este proceso, lo que ya conocemos por la misma historia bíblica es que Dios regresó a su pueblo, a su tierra prometida, y ya no estaban divididos en dos reinos. Y todo lo que sabemos hasta el tiempo del Señor Jesucristo es que aun cuando no entendían todo lo referente al Mesías, se habían consolidado como un pueblo que aún en su religión y deseo por mantenerse dentro de los estándares escriturales es algo que no podemos negar. Pero que aún falta precisamente que todos ellos se sometan al señorío de Cristo, cuando una vez más el plan de Dios para su pueblo se haya cumplido completamente. Y eso sucederá porque sencillamente cuando Dios promete, Él cumple. Y termina el libro de Ezequiel diciendo que el nombre del pueblo de Dios será ahora Jehová Sama, es decir, Jehová está allí, porque el carácter de Dios será abrumador para todas las naciones. Dios está presente en su pueblo.